Listo. La historia de hoy va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque la protagonista de la historia de hoy, nosotros, los seres humanos, todos nosotros diríamos que este Señor va a llegar al cielo. No se encuentra en una situación imposible. ¿Por qué? Porque es un Señor muy bueno. El protagonista de esta historia es un joven, rico, bueno, busca a Jesús, quiere hacer lo correcto, quiere llegar al cielo y no busca a Jesús para argumentar con él como vimos hace 15 días que hicieron los fariseos. Este Señor de verdad quiere encontrar a Jesús porque él ve que Jesús es un hombre muy bueno y él sabe cómo llegar al cielo. Entonces, ese Señor ve a Jesús y dice, Él es tan bueno, si Él puede ser tan bueno, Él debe saber cómo llegar al cielo. Y mira, este tipo de persona hoy y también en la época de Jesús, todos dirían que si alguien puede llegar al cielo, este Señor va a estar ahí, sin duda. A los ojos de la gente, seguro que Él iba a llegar al cielo. Pero la primera cosa que vamos a ver hoy es que la seguridad es un peligro. La seguridad es un peligro. Encontramos la historia de hoy en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 19 y versículo 16. Y el versículo 16 dice eso. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Entonces, este señor llega, se acerca a Jesús y le llama Maestro, profe, enséñame. Algunas versiones de esta historia dicen que le llamó a Jesús Maestro bueno, inclusive dice bueno. Es decir, que este hombre considera a Jesús un hombre bueno y está pensando que si hay alguien que sabe llegar al cielo, es el hombre bueno, ¿no? ¿No tiene sentido? Entonces, este hombre pide a Jesús que le enseñe qué cosa buena puede hacer para merecer entrar en el cielo, para obtener la vida eterna. Y mira cómo Jesús responde. Jesús le pregunta una cosa. Le pregunta eso, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. ¿Y eso sería quién? Dios. Básicamente Jesús le dice, si lo que buscas es entrar en el cielo, ser bueno no tiene nada que ver. Porque si el requisito es ser bueno, solo Dios calificaría. Porque solo Dios es bueno. Solo Dios es perfecto, solo Dios no ha cometido ningún pecado. Muchas veces, por alguna razón, nosotros pensamos que ser bueno significa hacer más cosas buenas que cosas malas. Imaginamos que Dios tiene una escala del estilo antiguo en que hace eso. Imaginamos eso y que si el peso del pecado es menos del peso de lo bueno, que así podemos llegar al cielo. El problema y lo que no entendió este hombre y lo que muchas personas hoy no entienden es que no es así. Y Jesús le recuerda que solo Dios es bueno. Pero Jesús tiene paciencia con este señor. Aunque parece que no entendió, Jesús le da una tarea para que entienda que no es posible cumplir toda la ley de Dios. No es posible que un hombre sea perfecto y bueno. Jesús dice, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Pues impresionante, ¿cierto? Que él pueda decir que había cumplido todo eso. Yo no puedo decir eso, pero él sí lo dice. Esas frases, ¿qué son?
las frases que Jesús acaba de dar, son los 10 mandamientos, o son unos de los 10 mandamientos. No son todos, es que los 10 mandamientos se dividen en 2 categorías. Y vamos a verlos en la pantalla. Primero tenemos los primeros 4 que tienen que ver con cómo nos relacionamos con Dios. Entonces tenemos como no tendrás dioses ajenos delante de mí, etc. Cosas que tienen que ver con Dios. Pero también los últimos 6 tienen que ver con cómo tratamos nosotros a los demás seres humanos. Jesús, unos capítulos después, da un resumen de los 10 mandamientos. Y él dice eso, que puedes resumir los mandamientos así. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice Jesús. Jesús dice que podemos pensar en todos los 10 mandamientos así, en solo 2 cosas, amar al prójimo y amar a Dios. Entonces, no es muy extraño que Jesús pida que este hombre buena cumpla esos 6 mandamientos. Jesús se está enfocando en la relación entre el hombre hacia el resto del mundo. Se está enfocando en la segunda tabla de los mandamientos, aquí. Lo que sí es extraño es que eso es algo que yo no me di cuenta de eso por mucho tiempo. La verdad es que cuando estudié este pasaje no me di cuenta por mucho tiempo, pero la clave de esta historia es lo que no leemos aquí. Es que falta algo aquí en lo que dice Jesús. Vamos a comparar los mandamientos aquí que Jesús da en este pasaje a los que realmente son los 10 mandamientos de esta segunda tabla. ¿Listo? Entonces, otra vez vamos a leer este pasaje. Dice, contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Listo? ¿Qué es lo que falta aquí? Falta algo. Abajo el número 10. No codiciarás. No codiciarás nada de tu prójimo. Esto no aparece ahí. En vez de poner este mandamiento, Jesús da otro mandamiento que ni se encuentra en el mismo libro de la Biblia que los 10 mandamientos. Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios mismo, el autor de esta ley, ¿se confundió? ¿Se le olvidó un mandamiento? ¿No? ¿Qué piensan? Creo que no. Entonces, ¿qué pasó? Es que cuando Jesús omite algo, es con propósito. Él tiene una razón. Entonces tenemos que adivinar qué es lo que está pasando aquí para entender este pasaje. Simplemente vamos a pensar en lo que ya sabemos de este Señor. Entonces sabemos que este hombre bueno se le acerca a Jesús para preguntar cómo puede ser suficientemente bueno para llegar al cielo, a la vida eterna. Está pidiendo algo bueno para hacer y ni cabe en su mente que no es posible llegar al cielo así. La palabra codiciar significa desear con ansia las riquezas u otras cosas. Entonces, sabemos que este Señor quiere hacer algo bueno para llegar al cielo. Sabemos que codiciar significa desear las riquezas u otras cosas. Y básicamente eso significa que deseas algo material, tanto que esta cosa predomina tus pensamientos, que nada es más importante para ti. También sabemos que este hombre es rico. Entonces eso tiene que ver con eso, codiciar. Él es rico, pero siente que falta algo. Inclusive pregunta, ¿qué más me falta? Y sabemos
que en la lista de mandamientos que Jesús acaba de decir, falta el que dice, no codiciarás. Es que lo que falta para este hombre es lo que falta también en estos mandamientos. No podemos llegar al cielo cumpliendo los mandamientos, porque falta algo. Y de su respuesta, todos esos he cumplido. Eso es lo que dijo. Es obvio que él tenía mucho conocimiento de la ley judía, hasta el punto que él pudo decir, he cumplido todo lo que dijiste. Entonces el hombre debería haberse dado cuenta de lo que Jesús estaba indicando. Él debería haber preguntado a Jesús sobre el mandamiento que faltó, pero no lo hizo. Y yo creo que era porque sí entendió y no quiso admitir su falla. El siguiente video es de una serie nueva que se llama Selfie. Es sobre una chica que es muy egoísta, pero reconoce que necesita cambiar. Y entonces ella emplea a un señor que se especializa en ayudar a personas a cambiar. Y eso es lo que hace Jesús también, ayuda a personas a cambiar. Y ahora se van a encontrar en el ascensor. Entonces están hablando ahí en el ascensor. Él sugiere que ella use este fin de semana para ayudar a alguien. Y entonces ella decide ayudar a una señora a prepararse para su reencuentro de grado, para que se encuentre amor. Pero cuando resulta que la señora realmente necesita ayuda, pues van a ver lo que pasa. ¿Listo? But could I also convince you to try something more meaningful? Something more constructive? Like, dare I say, to help others? Help others? But it's the weekend. We're talking weekends, right? Mine's gonna be huge. Got my high school reunion tomorrow night. And the one that got away will be in attendance. Mitchell McMoney. Now, I truly believe in my heart of hearts that the only reason why I'm still single is because I'm destined to be Mrs. McMoney. Dominique, I always look good. I could come over tomorrow night and help you get ready, if you think that would be selfless and thoughtful of me. You know what? That would be selfless and thoughtful of you. Thanks. The next night, I showed up at Charmonique's place. I would do my good deed and then get the hell out of Dodge. No, thank you. Move. Mom! Okay, so let's try the T-Buzz. Okay. Thank you. Oh, I love it. No. Oh, hell no. Please, no. This can't be happening. What's wrong? She's sick. My sitter's sick. She's sick? Yeah, she said she had bad Mexican food at the mall and she can't stop vomiting. I'm really sorry. And no one's gonna be able to come on such short notice. Probably not, no. So that's it. I'm gonna miss my reunion and my chance to find true love. It sure sounds that way. Yeah. I can't think of one single solution in this whole entire universe that would allow me to go to my event tonight. Can you? No. Pues yo creo que la situación de este joven rico con Jesús era parecida a eso, que él sí entendió lo que él debería haber entendido. Ella sí entendió que esta señora necesitaba ayuda, necesitaba a alguien para cuidar a los niños, pero no lo quiso hacer. Inclusive después de eso, en esta serie, ella está cuidando al niño. Esta es la próxima cosa que pasa. Entonces, listo. Entonces Jesús sigue y le da una tarea bien difícil a este hombre. Él vino y pidió una tarea, algo que hacer para llegar al cielo, y Jesús le va a dar algo para hacer. Entonces, para que entienda que ama a sus riquezas más de lo que ama a Dios. Y creo que él entendió, pero no quiso cambiar. Pero Jesús va a sugerir algo que él tome va a sugerir que él tome un paso grande para seguirle.
es que este Señor vino para pedir de Jesús algo que hacer. Y Jesús le va a dar algo que hacer, algo bien difícil. Listo, ya dije eso como 3 veces. Jesús le dice en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó eso, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces Jesús le dice, si quieres llegar al cielo por medio de cumplir los mandamientos, si quieres llegar así, vas a tener que vender todo porque eres codicioso. Vas a tener que dar todo lo que tienes para que dejes de hacer este pecado. Y vamos a ver, entonces este Señor viene a Jesús, pide algo que hacer para llegar al cielo y por medio de una conversación interesante con Jesús, descubre que tiene que dar todo lo que tiene a los pobres para ir al cielo. Pero eso ¿qué dice de nosotros? ¿Nosotros tenemos que hacer eso? ¿Tenemos que vender todo para llegar al cielo? Creo que no, yo no conozco a nadie que ha hecho eso y no lo he hecho yo tampoco. Es que este no es el punto de Jesús. El punto que hace Jesús es eso, que si vas a ir al cielo, hay que seguirle a Él. Él dijo, vende todo y sígueme, y no seguir a otras cosas. Tenemos que seguir a Jesús, no podemos seguir a otras cosas mientras estamos siguiendo a Él. Es imposible seguir a 2 personas a la vez. Es imposible. El punto pues, es que eventualmente van a ir en direcciones diferentes. Si seguimos las riquezas y Jesús, van a ir en direcciones muy diferentes. El punto es que si vas a seguir a Jesús, hay que dejar que Él de verdad sea el líder, el que estamos siguiendo, el maestro, el conductor del viaje, e ir donde Jesús dirige. No podemos decir que somos los seguidores de Jesús y al mismo tiempo continuar siguiendo a otras cosas. Y en el caso de este hombre bueno, él quiso seguir las riquezas más que seguir a Jesús. Y la Biblia dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces acabamos de observar que un hombre bueno y rico no pudo tomar el paso necesario para seguir a Jesús. No pudo confiar en que Jesús iba a suplir sus necesidades. Era más fácil confiar en sí mismo, en sus propios recursos, para suplir sus propias necesidades. Y era más fácil confiar en su propia bondad para calificarse para entrar en el cielo. ¿Más fácil? Sí, pero no funciona así. Y la verdad es que este señor sabía eso. Dice aquí que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Lo que tenía era demasiado y su habilidad de confiar en Jesús muy poco. Es por eso que Jesús utiliza esta situación para enseñar un principio muy importante a sus discípulos. En el versículo 23 Jesús dice, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un camello entre por el ojo de una aguja? No es posible. Es imposible. Y ahora entendemos cómo figura este señor en esta serie, ¿cierto? Su situación era imposible. Jesús dice aquí, tuvo un encuentro con Jesús y decidió lo que ninguno de los protagonistas de todas las historias que hemos visto en esta serie decidieron. Él decidió que no quiso que Jesús hiciera lo imposible en su vida. Él se fue triste, pero los discípulos de Jesús quedaron asombrados.
Casi no pudieron creer que un hombre tan bueno que había cumplido muchos de los mandamientos no iba a llegar al cielo. Ellos estaban pensando la misma cosa. Este hombre es tan bueno, ¿cómo que él no puede llegar? Y de pronto algunos de nosotros están pensando esto también. Puede ser. Entonces Jesús les contesta esta pregunta. Dice, al oír eso, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en este caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Para los hombres es imposible. Mas para Dios todo es posible. Mas para Dios todo es posible. Los discípulos de Jesús se pusieron a pensar en lo que ellos habían dejado atrás para seguir a Jesús. Habían dejado familias, amigos, casas, trabajos, muchas cosas para seguir a Jesús. Hicieron muchos sacrificios para poder seguir a Jesús. Y no sé, de pronto unos de ustedes han hecho lo mismo. De pronto sus familias no quieren que estén aquí hoy, en esta iglesia cristiana. No tengo idea. Pero de pronto ustedes figuran en esta historia también. Y la historia sigue. Y Jesús dice, los discípulos dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Pedro dijo, oye Jesús, nosotros hemos dejado muchas cosas y personas para seguirte. ¿Y qué de nosotros? ¿Podemos confiar en ti para suplir nuestras necesidades? Y mira cómo Jesús responde. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre, Jesús, se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a los 12 tribus de Israel. Jesús tenía algo muy especial para los discípulos, para los 12 de sus seguidores más fieles. Pero no solo eso, sino tiene una promesa para cualquier persona que hace un sacrificio para seguirle. Y sigue aquí en versículo 29, dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. Entonces Jesús dice que no importa qué cosa pequeña o grande que han tenido que sacrificar, que dejar para seguir a Jesús, no perdemos nada, porque Jesús dice que en el cielo nos espera una recompensa. Y además de eso, podemos saber que tenemos vida eterna en Jesús, porque somos sus seguidores. La idea de esta serie de charlas ha sido enfocarnos en historias en que Jesús hace lo imposible, en las vidas de varias personas. Y Jesús acaba de decir que es imposible para que un rico llegue al cielo. Este señor se fue triste, se fue. Pero vamos a mirar la historia de un señor llamado Zaqueo. Su historia, pues no tenemos muchos detalles, pero su historia es parecida en que él también era muy rico. Y vamos a notar unas diferencias entre las dos historias. Entonces, para que aprendamos lo que es importante para poder seguir a Jesús. Y también lo que puede ser un obstáculo en el mismo proceso. ¿Listo? Y ahora, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1, si tienen sus Biblias, vamos a ver el encuentro de Zaqueo con Jesús. Zaqueo también conoció las reglas de Dios muy bien, las leyes del Antiguo Testamento. Pero había una diferencia entre Zaqueo y el joven rico. La diferencia no era que Zaqueo no era rico. La diferencia era, en vez de sentirse bueno, Zaqueo sabía muy bien que era uno de los pecadores peores. Zaqueo era un pecador muy mal, era un hombre malísimo. Zaqueo no era bueno,
ni trataba de ser bueno. Su trabajo era engañar y robar a los judíos por el imperio romano. Era un mafioso de los romanos y su trabajo era sacar la máxima cantidad de impuestos y plata posible del pueblo judío. Aparentemente lo hizo muy bien, porque era muy rico, pero no se sintió muy bien. Sintió un gran peso por todo lo que había hecho. Y cuando Jesús llegó a su ciudad, él tuvo que verlo para saber si era cierto todo lo que había escuchado de Jesús, que hasta perdona pecados. Veamos la historia, ¿listo? Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, y era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió en un árbol para poder verlo. Ya que Jesús iba a pasar por ahí, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Jesús dijo, tengo que quedarme en tu casa. Entonces Jesús llegó para encontrarse con Zaqueo. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver eso, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Eso es lo que siempre estaban diciendo de Jesús. Jesús pasaba tiempo con pecadores. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Entonces, aquí encontramos a Zaqueo, igual de rico que el joven, y según las palabras de Jesús, debe ser igual de imposible que llegue al cielo. La única diferencia es que el joven era un hombre extremadamente malo. El joven era un hombre extremadamente bueno. Y Zaqueo, el opuesto. Por el otro lado, Zaqueo era un hombre extremadamente malo. Se aprovechó de la gente, se abusó de su autoridad para tomar dinero que no era suyo. ¿Y cuál de esos 2 hombres se salvó? El malo. Es que a veces la inseguridad es una ayuda. En el caso de Zaqueo, sin ninguna palabra de Jesús, Zaqueo hizo lo que el joven rico no pudo hacer. Y lo más interesante es que era su propia idea. Vino de él. Zaqueo reconoció su pecado y lo abandonó. Eso se llama arrepentimiento. Y es un ingrediente esencial en la salvación. Si uno se cree bueno, no siente la necesidad de arrepentirse o del perdón. Pero si uno se cree malo, pues sabe muy bien que necesita ser salvado de sus pecados, de las consecuencias de sus pecados, y que necesita el perdón de Dios por lo que ha hecho. ¿Y qué tipo de persona más necesita a Jesús? ¿El bueno o el malo? Pues, ¿cuál es el que tiene la necesidad de ser perdonado? En los ojos de Jesús, de Dios, ambos son iguales. Ambos necesitan perdón. Aunque la cantidad de pecado puede ser diferente, la necesidad de perdón es igual. Entonces Santiago 2:10 dice eso. El que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Eso es como duro. Es por eso que la seguridad es un peligro. Si nos creemos buenos, eso dice que por una sola falla estamos culpables. Si sabemos que somos pecadores, podemos buscar el perdón.
Pero si nos creemos buenos, nos podemos convencer que estamos bien, pero llevando la misma culpabilidad del malo. Romanos 3:20 dice eso. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Dice, nadie va a llegar al cielo por los mandamientos, por seguir la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, el propósito de los mandamientos no es salvarnos. El propósito de los mandamientos es mostrarnos que somos pecadores, que no somos suficientemente buenos para llegar al cielo. Y en esta serie la idea es enfocarnos en historias en que Jesús hace lo imposible, ¿cierto? Porque en nuestras vidas también Jesús puede hacer lo imposible con nosotros. Acabamos de ver una historia en que el joven rico no dejó que Jesús hiciera lo imposible en su vida. No dejó que Jesús le perdonara los pecados para que entrara en el cielo. Ojalá que no te encuentres en la misma situación. Pero si este es el caso, debes recordar que con Dios todo es posible. Y también acabamos de ver un Señor en peor condición que nosotros, pero que voluntariamente decidió seguir a Jesús. Y Jesús le salvó de sus muchos pecados. Entonces, ¿saben qué significa eso? Significa que no hay nadie en este cuarto que sea demasiado malo o demasiado bueno para que Jesús no le perdone. Ahora les voy a pedir que inclinen sus rostros por un momento. Entonces, simplemente para reflexionar en nuestras propias vidas. Si eres muy bueno, necesitas el perdón de Dios. Si eres muy malo, necesitas el perdón de Dios. Si tienes una escala y estás esperando que lo bueno pese más que lo malo, necesitas el perdón de Dios. Y eso se hace simplemente por medio de hacer que Jesús sea a quien estás siguiendo. Y cada seguidor tiene que tomar la decisión de tomar el primer paso para seguir a Jesús. Enseñamos cada domingo aquí. De pronto están cansados de escucharlo, pero enseñamos cada domingo que la salvación es por fe en Jesús. Y fe significa confiar, significa creer. No es posible ganar la salvación por lo bueno que hacemos ni que somos, porque como Jesús dijo antes, solamente hay uno que es bueno. El joven rico puso su fe, su confianza en su habilidad de ser bueno, pero mira cómo terminó. No era totalmente bueno y nosotros tampoco. Pero si hay uno que pudo hacerlo, requirió que Dios mismo bajara a la tierra en la forma de Jesús, pero por fin se logró. Y esto es lo que significa tener fe en Jesús. Significa creer que Él pudo ser suficientemente bueno para vivir sin pecado y para sufrir el castigo de nuestros pecados, la muerte. Y como Él ya ha pagado el precio, nos ofrece el perdón de pecados. Solo tenemos que aceptarlo. Es un regalo. Si no los aceptamos, no es nuestro. Si no lo has hecho todavía, hoy te vamos a invitar a que tomes este primer paso. Hoy te vamos a invitar a que levantes la mano en este momento para hablar con alguien sobre el tema de perdón y salvación. De pronto quieres que alguien ore por ti, o que alguien simplemente te escuche, o que alguien te acompañe en un nuevo camino con Jesús. Para eso estamos aquí hoy. Estamos aquí para ayudarte, para facilitar tu proceso espiritual con Jesús. Entonces, voy a orar y después vamos a cantar.
Dios, te doy gracias por este grupo de personas que llegaron hoy para escuchar esta charla. Te doy gracias porque tú nos amas y porque tú quieres que lleguemos al cielo. Ese es tu deseo. Y te pido que si hay alguien que no está seguro que van a llegar al cielo, que hoy podemos cambiar eso. Que hoy puedan saber que el cielo es su destino final. Y te pido que estés aquí con nosotros, obrando en los corazones de nosotros, y que nos haces sentir la necesidad que tenemos. Te pido que en este momento toques los corazones de las personas aquí. Entonces, vamos a cantar, y si alguien durante la canción se sienta que quieren hablar con nosotros, por favor, levanta la mano y les vamos a acercar. ¿Listo?